Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien. Bueno, entonces ya coloqué la agenda de hoy, entonces mayo 5 vamos a continuar con el estudio del primer caso de factorización y pues si el tiempo nos alcanza, abordaríamos la primera parte o introducción de el segundo caso de factorización. Entonces, bueno, vamos a retomar una situación de las que resolvimos el día de ayer. Mientras los demás terminan de conectarse, claro que igual ya están casi todos, ya solamente faltan como 3 estudiantes. Bueno, entonces vamos a retomar el estudio del primer caso. Entonces recordemos que ese caso se llama el caso de factor común, que según lo que vimos ayer, tenía mucha relación con la propiedad distributiva, ¿cierto? Porque habíamos definido que era de alguna manera el proceso inverso a la ejecución de esa propiedad distributiva. Entonces, bueno, vamos a colocar un ejemplo para retomar desde donde se dejó ayer. Entonces, ya lo estábamos haciendo en fracciones. Entonces, de nuevo voy a colocar acá una fracción. Vamos a pensar de pronto en una cantidad que sea, digamos, 7x menos, por ejemplo, 28m por x a la 2 sobre, digamos, x a la 3, bueno, digámoslo hasta ahí, sobre x a la 3. Vamos a este cortico y miremos a ver. Entonces, ¿cómo a partir del uso del factor común o de la factorización podemos reducir esta expresión hasta su manera más simple? Entonces, bueno, lo primero que podríamos hacer es ubicar el factor común numérico entre 7 y 28. Entonces, para los que recuerdan el día de ayer, lo que habíamos dicho es que se trataba de buscar entre esos dos números, que iban a ser en este caso 7 y 28, se trataba de buscar el máximo común divisor, ¿cierto? Entonces, digamos acá, no podía sacar mitad a ambos, tercera no le puedo sacar a ninguno, quinta no le puedo sacar a ninguno, y entonces mirábamos que séptima le puedo sacar al 7, quedaría 1, y al 28 quedaría 4. Entonces, como no puedo volver a sacar séptima a los dos números, ni ninguna otra cantidad, entonces ya definíamos que el 7 era el máximo común divisor, con las siglas MCD mayúscula, para los que de pronto recordaban esa parte, y entonces ya teníamos el primer componente de ese factor común, que iba a ser la parte numérica, y iba a ser en este caso el número 7. Ahora, 7 lo podíamos también, digamos, acompañar de una variable, en este caso una letra que fuera común a las dos cantidades. Entonces, la letra que aparece aquí en las dos cantidades, vemos que es la letra X. Entonces, el factor común de todo este denominador sería, por supuesto, pues 7x. Entonces, ahora abrimos un paréntesis y vamos a mirar por qué valores tendría que multiplicar a 7x para obtener el primero y el segundo términos que nos dan inicialmente. Entonces, ¿por cuánto multiplico a 7x para que me dé 7x? ¿Por cuánto? Señor profe, ¿Por cuánto multiplico a 7x para que me dé 7x? una vez. Por 1, ¿cierto? Entonces colocamos ahí el 1, menos, que es el signo que sigue acá posteriormente. Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto multiplico a 7x para que me dé 28mx al cuadrado? 4 veces. 4 y algo más. 4 MX. es MX. Mx, perfecto, listo. Y ya ahí pues cerramos el paréntesis y ya hemos terminado esa parte. Ahora, esta x al cubo que está en el denominador la voy a expresar como x multiplicado por x al cuadrado, ¿cierto? Como ustedes saben, pues digamos acá esto es x a la 1. Cuando yo hiciera el producto, pues x a la 1 por x a la 2 me daría x y lo que haría es sumar las potencias. 1 más 2 en ese caso volvería al x al cubo. Entonces, cuando ya tengo esto, ya voy a poder aquí cancelar lo siguiente, una x de arriba con una x de abajo,
¿cierto? Les recordaba que, por ejemplo, el día de ayer vimos que yo no podía, por ejemplo, eliminar a esta X que está aquí dentro del paréntesis, porque esta X viene de una resta y siempre que queramos cancelar necesitamos asegurarnos que sea un producto, digamos, lo que se tiene. Entonces, en el caso, por ejemplo, de valores netamente numéricos, si yo tengo, digamos, 7 más 5 sobre 5, ahí yo no puedo cancelar nada. Yo no puedo eliminar 5 con 5, pero si tengo 7 por 5 sobre 5, en este caso es donde sí se puede eliminar 5 de arriba y 5 de abajo porque hace parte de una multiplicación. ¿Listo? En suma y resta no va a ser posible. En multiplicación y división es donde sí va a ser posible. Bueno, y como para tener un poquito de claridad frente a eso. Listo, entonces dijimos que esto se llamaba factor común. Incluso definimos algunas de las, o bueno, digamos de manera formal, en lenguaje matemático, cómo era que se expresaba. Entonces, habíamos dicho sencillamente que si, por ejemplo, se tenían cantidades AB más AC, esto iba a ser igual a A multiplicado por B más C. Eso es, digamos, la forma como se define el primer caso, que es el caso de factor común. Bueno, antes de continuar, yo quisiera saber si ustedes de pronto tienen alguna duda para saber si de pronto nos devolvemos un poco la explicación, si alguien necesita un ejemplo más de la aplicación del factor común o si por el contrario Yo. podemos... ¿Quién? No, profe, pues a mí me parece que está fácil. Listo, pero bien, Esteban, o sea, o hay dudas o lo volvemos a No, explicar. sí, pues, Sí, está yo todo tengo una bien. pregunta. Listo, ¿quién tiene la pregunta? ¿Alguien estaba por Yo, ahí? ¿Sí? Dime, Zoe, creo que es el que está hablando. disculpe, sí, señor. Disculpe, o sea, sigamos viendo el mismo factor común. Sí, sí, ¿tienes dudas frente a ese factor común? ¿Hacemos un ejemplo más? O sea, era mi pregunta, listo, gracias. No, no, sí, yo soy bien, la verdad. Listo. Bueno, entonces ahora voy a abordar el segundo caso, que es muy parecido al primero, solamente que pues, bueno, va a tener un componente más. Resulta que si, por ejemplo, yo tengo aquí ya copiada una expresión, la voy a definir en otros términos. A veces, digamos, utilizamos las letras A, B y C, pero muchas veces también podemos utilizar otras letras. Y pues esto nos va a ayudar también un poco a, digamos, a globalizar todos esos términos que se pueden utilizar. Entonces, voy a colocar acá esta situación y ustedes me van a ayudar a hacer la factorización con lo que ya sabemos, es decir, con el caso 1. Pues fijémonos que acá en este caso, lo primero es que tengo exactamente 4 términos, o sea que esto es un polinomio, ¿cierto? Y lo que podemos hacer es, bueno, ir asociando. Entonces, lo primero que voy a hacer es, como tengo 4 términos, voy a agrupar 2 de ellos por un lado y 2 de ellos por otro lado. Esto sencillamente, pues, con el uso de los paréntesis lo voy a indicar. Entonces, lo que quiero que hagamos es, entre todos, factoricemos el primer paréntesis. Si hiciéramos factor común del primer paréntesis, ¿quién sería ese factor común? X, Sí, X, listo. ¿Y X sería factor de quiénes? de P y M. De P más M. Muy bien, listo, ya lo tienen ahí. Ahora, De P y de M. bien, listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocar el signo que está en medio de los dos paréntesis. Por eso lo coloqué en otro color, para indicarlo ahí. Y ahora voy a volver a sacar factor común, pero ahora de lo que tengo en el otro paréntesis. Es decir, de P por Y más M por Y. ¿Quién sería el factor común ahí? Y griego. Y o Y, ¿cierto? Listo. ¿Y él sería factor de quiénes? De, de P y M también, ¿no? Nuevamente de P más M, ¿cierto? Listo. De P más M. Listo. Fijémonos entonces que en el resultado que ahora tenemos parcialmente, se ha vuelto a formar otro factor común, ¿cierto? Porque fíjense que tengo P más M y P más M.
¿cierto? En ambos casos tengo exactamente la misma cantidad. Entonces, lo que puedo decir o lo que puedo concluir es que como se ha formado un nuevo factor común, vuelvo y aplico ese factor común. Entonces, factor común de toda la primera cantidad, es decir, X factor de P más M y Y factor de P más M, ¿quién sería el factor común en ese caso? La P y la M. Por supuesto, todo lo que es P más M, ¿cierto? Todo el paréntesis, porque vemos que es justamente lo que hace parte de las dos cantidades, entonces ese es el que se ha vuelto nuestro nuevo factor común. Ahora, continuamos con el proceso que hacíamos en el primer caso de factor común y es abrir un paréntesis para indicar ese P más M de quién van a ser factores. Entonces, por ejemplo, en la primera, ¿por cuánto multiplico a P más M para que me dé X por P más M? ¿Por cuánto lo tendría que multiplicar? Por X, ¿no? Que es justa, digamos, sencillamente lo que le hace falta a esta expresión. Sí, aquí, digamos, solamente o sea, lo que está por fuera del paréntesis es justamente lo que nos hace falta, es decir, en este caso la X. Más, y ahora miramos en la otra cantidad, lo que está fuera del paréntesis viene a ser Y, o sea que P más M es factor de X más Y. Y aquí ya no podría hacer absolutamente nada más. O sea que esta sería la respuesta. De nuevo, si la quisiéramos verificar, lo que haríamos sería devolvernos, es decir, aplicar el, eh, el, el proceso de la propiedad distributiva. Entonces eso significaría, pues bueno, partiendo de esto, entonces asociar a P con X, luego con Y, y luego asociar a M con X y a M con Y. Entonces vamos a hacer exactamente eso para mirar a qué llegamos. De la primera haría P por X, pues P por X o PX. Más, en la segunda nos daría P por Y, o sea, P por Y. En la tercera daría, ya multipliqué acá a P por X y por Y, ahora entonces paso a M. Entonces, aquí en el tercer componente tendría M por X, que significa pues MX. Y finalmente daría M por Y, que nos da MY. O sea que fíjense que hemos regresado a la expresión inicial, ¿cierto? Vean que es exactamente la misma, ¿cierto? Si lo hacemos por propiedad distributiva, lo que significa que de nuevo hemos aplicado un factor común. Pero ¿quién me dice la diferencia de este factor común que aplicamos el día de hoy con el que aplicamos ayer? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Creo que es que los dos factores son iguales. Bueno, sí, que hay dos factores iguales. ¿Quién me lo podría decir también de otra manera o tiene otra idea? Profe, que esta vez el factor común que utilizamos es el resultado de los factores que hicimos antes, ¿no? Ya, es decir, lo que entiendo es que tú me estás sugiriendo que el factor común se aplica dos veces, ¿cierto? Sí, Eso, algo así. listo, eso. Bueno, más o menos lo que tú estás pensando es, y eso es, digamos, es clave. Entonces, en este caso, efectivamente el factor común se aplica dos veces y a este caso lo llamamos factor común por agrupación de términos. Entonces, es lo mismo que el primer caso, el caso que vimos ayer de factor común, solamente que lo tenemos que aplicar dos veces. Es la única diferencia. Ahora, claridades para saber que, digamos, podemos aplicar un factor común. La primera claridad es que acá deberíamos tener una cantidad par de términos. Si yo tengo una cantidad impar de términos, de una vez ya puedo descartar este caso. Entonces, si descarto este caso, pues ya me queda mirar factor común. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora son algunos ejemplos para repasar entonces este nuevo caso que acabamos de ver. Entonces yo tenía por acá unos ejercicios listos, permítanme ya los relaciono ahí en la vista de Paint para que los podamos desarrollar. Entonces, supongamos, aquí tengo varios ejercicios.
Entonces, bueno, voy a colocar 6 ejercicios y los vamos a solucionar entre todos el día de hoy. Listo. Entonces, he colocado acá estos 5 ejercicios. Entonces, vamos a factorizar completamente cada uno de ellos. Entonces, en el caso del primero, vemos que se trata de a elevado al cuadrado más ab más a por x más b por x. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. De nuevo, colocamos paréntesis a la primera parte. Ojo, no necesariamente puede ser paréntesis de esa manera. Y ya lo voy a explicar con otro ejemplo. Acá, pues digamos que lo que uno hace, digamos, por orden es obviamente, pues agrupar los dos primeros y luego los dos últimos. Pero ya vamos a ver que se puede hacer también de otra manera. Entonces, factor común del primer paréntesis, muchachos. ¿Quién sería? Factor común de a al cuadrado y a por b. El A, El a, El ¿cierto? A. Entonces, a va a ser factor de a más b, ¿cierto? Porque necesito multiplicar a por a para que me dé a al cuadrado y necesito multiplicar a por b para que me dé a b. Listo. Entonces, signo de lo que está en medio de los dos paréntesis. Entonces, tenemos ahí el menos. Listo. Y ahora, factor común de ese segundo paréntesis. ¿Quién sería? ¿Y la otra es? ¿O el B? De ese segundo paréntesis. De ax más bx. ¿Quién sería el factor común? El A. El a. Pero fíjate que acá tenemos a de ax, pero acá no tenemos a ninguna a. Tenemos bx. X, profe. Entonces es x, ¿cierto? Listo. Y x va a ser factor de a más b. O sea que tenemos a más b y a más b, lo mismo que nos ocurrió en el ejercicio de introducción. Entonces de nuevo vuelvo y saco factor común. Entonces voy a decir que todo lo que está arriba es igual al factor de a más b por lo que tenemos afuera de los paréntesis, que sería entonces a más x. Y acá he terminado el ejercicio. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, antes de pasar al segundo ejercicio, yo voy a volver a solucionar el primero de otra manera. Entonces, voy a reescribirlo primero. Entonces, esto es a al cuadrado más a por b más a por x más b por x. Fíjense que ahora voy a agrupar al primer término con el tercer término y posteriormente al segundo con el cuarto término. ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque si ustedes se fijan, en el primer término tengo A y en el tercer término tengo A. O sea que los agrupo por la letra A. Y asimismo, en el segundo y cuarto términos tengo la letra B. Entonces a ellos dos los agrupo por la letra B. Significa que de esto yo podría reescribirlo. Entonces esto me quedaría como A al cuadrado más A por X más A por B más B por X. ¿Qué fue lo que hice? Sencillamente reescribir esto en el orden de lo que primero marqué en azul, es decir, A cuadrado y A X, y posteriormente lo que marqué en rojo, es decir, A por B y B por X. Ahora, puedo entonces hacer una agrupación de los dos primeros con los dos últimos, lo mismo que habíamos hecho, pero ya sabiendo que pues aquí se cambió el orden. Entonces, esto sería igual a lo siguiente. Entonces, factor común del primer paréntesis, ¿quién sería? De A al cuadrado y A por X. El A. La A, ¿cierto? Entonces, A sería factor de A más X, más, que es el signo que está en medio de los paréntesis. Ahora, factor común entre A, B y BX sería B, muy bien. Y él sería factor de A más X. Listo. Fíjense que lo que acaba de pasar es que digamos, en la primera forma como lo resolvimos, el factor que se me generó fue el de A más B. Y posteriormente armé el de A más X. Pues aquí acaba de ocurrir lo contrario. El primero que acabo de armar es el de A más X, ¿cierto? Pero si lo continuamos desarrollando, entonces vamos a decir, listo, tenemos un nuevo factor común que sería A más X y él sería factor de A más B. Fíjense que tenemos exactamente la misma respuesta, solamente que pues escrita de forma contraria, ¿cierto? Es decir, acá es como si tuviéramos, por ejemplo,
3 por 5, digamos si fueran números enteros, y acá en el que acabamos de obtener es como si nos hubiera dado 5 por 3, ¿cierto? Que en ambos casos daría 15 y en ambos casos por eso pues se supone que da lo mismo. ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces significa que no hay una manera, digamos, única para desarrollar un factor común. ¿Sí? Porque muchas veces ustedes, la experiencia me dice que ustedes muchas veces creen que tienen un polinomio desordenado y que por eso, digamos, el hecho de tenerlo desordenado ya no pueden aplicar una u otra propiedad. No, en este caso esta propiedad es justamente muy, muy práctica por eso, porque no importa el orden en el que se desarrolle, siempre se va a llegar al mismo resultado. Bueno, voy a borrar entonces y vamos a desarrollar el segundo ejemplo que tenemos ahí. Daniela, ¿esta hora qué hora se acaba? 9, 10 y cuarto. 10 y cuarto se acaba. Listo. Entonces, en el segundo, entonces lo primero que vamos a hacer nuevamente pues es acomodar los paréntesis. Entonces, en A por B y 2A vamos a hacer 1. Y luego en 5B y 10. Listo. Entonces vamos a fabricar el primer factor común. Entonces, factor común entre A por B y menos 2A. ¿Quién sería? A. A. Listo. Factor de B menos 2. Listo. Y en el segundo, pues entonces colocamos el signo que está en medio de los paréntesis, que en este caso pues lo tapé un poquito, es negativo. Ahora, factor común entre 5B y 10. ¿Quién sería? El 5. El 5, muy bien, ¿cierto? Acuérdense que lo habíamos definido ayer, es el máximo común divisor entre 5 y 10, pero en este caso yo les había dicho, como tenemos un par de números donde uno es múltiplo del otro, 10 es múltiplo de 5, pues entonces tomamos al más pequeño, por eso tomamos al 5. Entonces 5 va a ser factor de, entonces 5 va a ser factor de B más 2. Listo. Pero en este caso sucede algo. Miren que ahí de momento lo que tengo no me permitiría volver a armar el factor común. ¿Quién me dice por qué? Señor profe, no escuché la pregunta. En este momento lo que tenemos no nos permite conformar el segundo paso del factor común por agrupación. Es decir, no podría volver a sacarlo y quiero saber por qué. ¿Por qué no podría volver a sacar aquí el segundo factor? ¿Porque no hay letras iguales o números iguales? Digamos que sí tenemos letras y números Hay iguales, operaciones iguales, profe. pero exacto, la operación. Fíjese que acá tenemos B menos 2 y aquí tenemos B más 2, ¿cierto? Entonces, sencillamente lo que podríamos hacer es lo siguiente, cambiar de signo a este 5, cambiarlo de signo, pero si cambio de signo a este número, cambio también de signo a lo que está aquí adentro. Es decir, que aquí me quede no un más, sino un menos. ¿Listo? Y ahora sí, fíjese que todo quedó como B menos 2, entonces ahora sí puedo volver a sacar el segundo factor común, que sería B menos 2, factor de A más 5. Y ahí ya habríamos terminado el ejercicio. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, Bueno, señor. Sí. bien. Listo. Hagamos entonces el tercer ejemplo. Bueno, chicos, ya me salió el anuncio de que quedan menos de 10 minutos. Recuerden que cuando se finalice, vuelven e ingresan rápidamente con el mismo link que ya tienen. Listo, entonces el tercero. Entonces nos dice que, bueno, es AM menos BM más AN menos BN. Entonces lo primero es, bueno, hacer los paréntesis. Ahí más o menos, listo. Y en el caso, entonces, factor común del primer paréntesis, ¿quién sería? De AM y BM. M. M, listo. Y M sería factor de A menos B. Y el otro sería N y factor de A y B. Perfecto, entonces positivo acá, el otro sería N
y sería nuevamente factor de A menos B. O sea que vuelvo y hago otro factor común, donde ahora es A menos B, y es factor a su vez de M más N. Listo, y terminamos. Ahora, si lo hubiéramos querido también, hubiéramos podido relacionar al primero con el tercero por la A, y posteriormente al segundo con el cuarto por la B. Entonces lo voy a hacer de esa manera para reforzar que llegamos al mismo proceso o al mismo resultado. Entonces, si lo tuviéramos de esa manera, diríamos que tendríamos AM más AN menos BM menos BN. Entonces, el factor común de los primeros dos términos sería la A, que sería factor de M más N, menos el segundo factor, que sería B, factor común de M más N. Piles acá con este más. Resulta que, como yo ya saqué al menos B, por eso multiplico por N positivo. ¿Cierto? Porque menos B por N nos da menos BN, que es justamente lo que tenemos acá. Y lo mismo sucede acá para la M. Entonces acá continúo, nuevo factor común que nos quedó fue M más N y ahora se volvió factor de A menos B. O sea que hemos llegado al mismo resultado, pero pues desde otro orden. Fácil, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos con el siguiente. Entonces, el cuarto. Entonces, bueno, voy a mirar rápidamente. Puedo asociar al primero con el segundo por el 3 y por la X. Y al segundo y cuarto los podemos asociar por la Y. Listo, entonces de acá nos quedaría. Factor común del primer término, del primer paréntesis, sería 3X. ¿Y sería factor de quiénes? ¿De quiénes? ¿Quién me quiere ayudar ahí? De X. Digo, de X y Sí, de de X. X. De X menos B. ¿Cierto? Porque hacemos 3X por X, que nos daría 3X al cuadrado. Y si hacemos 3X por menos B, pues nos daría menos 3BX o menos 3XB. Listo. Signo de lo que está en medio de los paréntesis. Ahora, factor común de ese segundo paréntesis, que sería Y, y él sería factor de ¿qué números o de qué letras más bien? De B De y X menos B. Y. O sea que nos quedó X menos B en las dos cantidades. Entonces, ese es nuestro nuevo factor común. Y va a ser factor común de 3X más Y. Listo. Entonces, ahí habremos terminado. Recuerde que si usted lo quiere verificar, lo que hace es a esto que ya tenemos, le hace la distributiva y debería volver a la expresión que le dieron inicialmente. ¿Listo? Continuamos con el quinto. Bueno, entonces en el quinto vamos a tener, entonces, agrupando los dos primeros términos. Mentiras, en este caso sí no podemos agrupar los dos primeros. Excelente, este caso era uno de los que quería ver. En este caso, justamente no podemos, fíjese que 3a y menos b cuadrado no tienen nada en común. Entonces, como ya sabemos que a pesar de que el orden no lo permita, pues puedo combinarlos de cualquier manera. Entonces voy a asociar a 3a con menos 6ax y luego voy a asociar a menos b al cuadrado con más 2b al cuadrado. Entonces, haciendo eso nos quedaría escrita de la siguiente manera. 3a menos 6a por x menos b al cuadrado más 2b al cuadrado x. Listo, ya no tengo nada más. Entonces ahora sí hacemos los paréntesis.
Y ahora sí empezamos a sacar entonces factor común de 3a y menos 6ax. ¿Quién sería? ¿Ya? 3a. Ah, 3a. Recuerde que acá también como tenemos nuevamente 3 y 6, uno múltiplo del otro, volvemos a coger siempre el más pequeño. Entonces por eso 3a. Entonces 3a factor de 1, ¿cierto? Porque a 3a lo multiplico por 1 para que me siga dando 3a, menos 2x. Porque a 3a, si lo multiplico por 2, me da 6a, y si lo multiplico por x, pues me da 6ax. Listo. Cierro paréntesis, signo de lo que está en medio de los dos nuevos paréntesis que formé. Ahora, factor común entre b cuadrado y 2b cuadrado x. ¿Quién sería? sería 2. El b al cuadrado. B al cuadrado, ¿cierto? Listo, ese sería el factor. Ahora, a esto, entonces le voy a agregar acá, entonces, paréntesis, el 1, ¿cierto? Porque b cuadrado por 1 me sigue dando b cuadrado, más 2x. O de hecho, lo podemos acá de una vez colocar, menos 2x. ¿Por qué menos? Porque resulta que, si ustedes se fijan, todo este término, 2b cuadrado x, es positivo. Entonces, como aquí yo ya tengo el factor común como menos b al cuadrado, cuando yo haga menos por el menos de acá del 2x, pues menos por menos me va a dar más. Entonces es otra manera también de cambiarlo ahí. Listo. Y pues ya en el último paso diríamos que esto entonces es igual al primer factor que ya saqué en común, o a lo que está en paréntesis, que sería 1 menos 2x. Y eso sería a su vez factor de 3a menos b al cuadrado. Y ahí habría terminado ese ejercicio. ¿Dudas hasta ahí? Profe, Sí, me sí. confundí en el segundo. Listo. Retomemos entonces que ya se va a cortar. Retomemos la conexión. Recuerden con el mismo link y ya vuelvo y explico este ejercicio. ¿Listo? Entonces vuelvan a ingresar lo más rápido que puedan, chicos.